Hoy no vengo a hablarle a tu ego. Vengo a hablarle a esa parte tuya que ya está lista para dejar de repetir el mismo sufrimiento disfrazado de amor. Si alguna vez te has sentido atado al pasado, si todavía cargas con personas que ya no están, si te cuesta soltar, perdonar, avanzar, entonces escucha, nos han mentido. Desde niños nos han programado con una idea del amor tan distorsionada que hoy confundimos cadenas con abrazos, ansiedad con pasión y dependencia con conexión. Te han dicho que el amor duele, que si de verdad te importa a alguien, debes temer perderlo, que si no sientes vértigo, no es real. Pero la verdad, una verdad brutal, incómoda, y que la mayoría no soporta mirar de frente, es que el apego no es amor. Nunca lo fue. El apego es miedo con máscara de ternura. Es ansiedad vestida de romanticismo. Y Carl Jung, con la frialdad lúcida de quien ha escarbado en las sombras humanas, lo dijo sin rodeos. El amor que encadena no es amor, es esclavitud emocional. Y ahora te pregunto, ¿de verdad amas? ¿O simplemente no soportas la idea de quedarte solo? Porque el apego no nace del amor, nace de la falta, de ese agujero invisible en el alma que suplicas que otro llene. Te apegas porque crees que sin esa persona no eres suficiente, porque te da pánico mirar dentro y encontrar vacío, porque te aferras a su presencia como un náufrago al último pedazo de madera en un mar de incertidumbre. Dices que amas, pero lo que sientes es miedo a la pérdida. Dices que no puedes vivir sin él o sin ella, pero lo que de verdad no soportas es enfrentarte a ti mismo. Eso no es amor, es dependencia, es convertir al otro en una muleta emocional, en una droga que necesitas para mantener la ilusión de que estás bien. Pero cada vez que depositas tu estabilidad, tu valor, tu alegría en manos ajenas, estás cavando tu propia tumba emocional. Estás convirtiendo la relación en una prisión de barrotes invisibles, donde el carcelero eres tú y también el prisionero. Y aquí es donde el estoicismo entra como una espada que corta la niebla. Porque el amor auténtico, el que nace del alma libre y no del miedo, no ata, libera. El amor real no exige, no retiene, no condiciona. No dice, te necesito para ser feliz. Dice, te elijo porque mi felicidad no depende de ti. El amor sano no nace de la escasez, sino de la abundancia interior. Es compartir sin mendigar. Es estar sin poseer. Es mirar al otro y decir, no eres mi ancla, eres mi compañero de vuelo. Pero pocos entienden esto, porque nos han educado para temer la soledad, no para honrarla. Nos enseñaron que soltar es fallar, que dejar ir es perder. Pero la realidad es exactamente la contraria. Soltar es el acto más radical de amor propio. Es entender que amar no es poseer, sino comprender. Que si alguien se va, no te quita nada que no estuviera ya dentro de ti. Que el verdadero amor nunca se va, porque no depende de la presencia del otro, sino de la coherencia contigo mismo. Y sí, soltar duele, porque no estás dejando ir solo a una persona. Estás soltando las proyecciones que hiciste sobre ella, las expectativas, las ilusiones, las fantasías. Estás renunciando al sueño de que alguien más venga a salvarte del vacío interior que no has querido enfrentar. Pero ese dolor es sagrado. Es la alquimia de la transformación. Es el fuego que purifica. Porque cuando sueltas, no estás perdiendo al otro. Te estás recuperando a ti. Pregúntatelo de una vez, sin anestesia. ¿Realmente amas a esa persona o solo temes estar sin ella? Porque si al imaginar su ausencia sientes que te desmoronas, si el simple hecho de que se aleje te hace entrar en pánico, si vives en constante miedo de que cambie o ya no te elija, eso no es amor, es apego, es fragilidad disfrazada de entrega. Es una dependencia que te está carcomiendo desde adentro. Y el amor, el verdadero, no es frágil. Es poderoso, es pleno, es libre. El estoico no ama menos, ama mejor. Ama sin necesidad. Ama desde la integridad. Sabe que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento constante es una elección. Sabe que amar sin poseer es el mayor acto de fortaleza emocional, porque cuando dejas de temer perder, comienzas a amar de verdad. Carl Jung lo expresó con claridad. El amor no necesita poseer, solo necesita comprender. Y comprender no es controlar.
Comprender es observar con el alma abierta, es aceptar al otro como es, sin querer moldearlo a tus carencias. Es dejar que se vaya si debe irse, sabiendo que tú seguirás siendo tú, íntegro, completo, en paz. ¿Y el desapego? El desapego no es frialdad, no es desinterés, es sabiduría. Es saber cuándo dejar ir, cuándo soltar el puño cerrado para que la vida fluya otra vez por tus venas. Es entender que no necesitas perder a alguien para recuperar tu libertad. Solo necesitas dejar de vivir con miedo. Así que no, soltar no es renunciar al amor, es renunciar al miedo, es deshacerte de la ilusión de que solo a través del otro puedes sentirte vivo. Es volver a ti, es liberarte de la esclavitud emocional que te hizo creer que sin esa persona no eres nada. Y lo más brutal de todo es esto. La persona que más necesitas recuperar eres tú mismo. Carl Jung escribió una frase que, si la comprendes con el alma, puede quebrarte por dentro. Nada tiene una influencia psicológica más fuerte sobre su entorno que la vida no vivida de un padre. Pero esta sentencia no se limita a la figura del padre. Es una verdad universal que aplica a toda relación humana, amistades, parejas, incluso a ti contigo mismo. Porque cuando tú decides quedarte donde ya no floreces, cuando sacrificas tu autenticidad por mantener una conexión, cuando reprimes tu fuego interno solo para no incomodar o para no perder a alguien, estás asesinando tu propia existencia. Sí, asesinar. Porque cada vez que apagas una parte de ti por miedo a soltar, estás renunciando silenciosamente a la única vida que realmente te pertenece, la tuya. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que lo llamamos amor. Nos han hecho creer que amar es resistir, que amar es aguantar, que el dolor es una prueba de compromiso. Pero la verdad, una verdad que no todos están listos para escuchar, es que quedarte donde ya no hay paz no es amor, es dependencia. Y la dependencia no es romanticismo, es miedo, es debilidad. Es una cárcel invisible que se disfraza de lealtad, pero se alimenta de tu desgaste emocional. Ahora quiero que te hagas esta pregunta brutalmente honesta. ¿Lo que te mantiene ahí es amor o es el terror absoluto de quedarte solo? Porque muchas veces, cuando decimos, no puedo soltar a esta persona, lo que realmente queremos decir es, no quiero enfrentar el vacío que hay dentro de mí cuando ya no está. No es amor, es miedo al silencio, a la soledad, a mirarte sin la distracción del otro. Y aquí es donde el estoicismo entra con toda su fuerza, porque el estoico no escapa de sí mismo. El estoico se sienta frente al dolor y lo observa. No lo endulza, no lo niega, lo entiende, porque sabe que el verdadero sufrimiento no viene de perder al otro, sino de no haber aprendido a habitar tu propia vida. Ese vacío que hoy temes no lo causó esa persona. Ese vacío ya estaba ahí, solo que su presencia lo maquilló, y confundiste eso con plenitud. Pero nadie, escúchalo bien, nadie tiene la responsabilidad ni el poder de llenar un vacío que te corresponde a ti sanar. Soltar no es despreciar lo vivido, no es fingir que no importó, no es negar el amor que alguna vez existió. Soltar es elegirte, es ponerte en primer lugar. Es decir, ya no puedo seguir sacrificando mi paz, mi energía, mi estabilidad por alguien que ya no está emocionalmente presente. Es mirar el pasado con gratitud y aún así dar un paso hacia adelante. Muchos confunden el desapego con frialdad, con cortar de raíz, con borrar recuerdos, con endurecerse. Pero eso no es sabiduría, eso es trauma. El verdadero desapego es amor en su forma más elevada. Es poder decir, te dejo ir sin odio, sin rencor, porque me amo lo suficiente para no quedarme donde ya no soy libre. La diferencia entre soltar desde el dolor y soltar desde el amor está en cómo interpretas tu despedida. Si ves el adiós como una pérdida, sentirás que te arrancan algo tuyo. Pero si lo ves como un acto de autocompasión, como un acto supremo de respeto por ti mismo, entonces soltar no es una tragedia, es una liberación. Porque aferrarte, insistir, luchar por algo que ya no existe, solo te arrastra al abismo del autoabandono. Cuanto más te apegas a una ilusión, más te desgastas. Cuanto más te esfuerzas en mantener una relación que murió,
más niegas tu dignidad. Y cuanto más miedo tienes de que alguien se aleje, más pierdes el control sobre tu propia vida. Te lo digo sin rodeos. Si tienes que rogar por amor, no es amor. Si tienes que convencer a alguien de quedarse, ya no está. Y si tienes que elegir entre tu paz y su presencia, la elección está clara. Pero dime, ¿cuánto más vas a seguir reteniendo lo que ya se fue? ¿Cuánta energía más vas a seguir derramando en quien ya soltó tu mano hace tiempo? ¿Hasta cuándo vas a sacrificar tu presente por un pasado que ya no existe? Soltar, en realidad, es un acto revolucionario. Es recuperar tu soberanía emocional. Es tomar el timón de tu barco y decir, no necesito que nadie me complete. Yo me pertenezco. Porque no puedes construir una relación sana desde el miedo. No puedes compartirte si no te posees. No puedes amar si primero no te eliges. Soltar no es cerrar el corazón. Sanar no es endurecerte. Y protegerte del amor no te hace más fuerte, te hace más solo. Después de una pérdida, el dolor es inevitable. Sentir que algo dentro se rompe es natural, porque una parte de ti se había fundido con el otro, y cuando esa conexión se rompe, sientes que te desmoronas. Pero el error no está en sentir, el error está en reprimir, en fingir que no pasa nada, en decir estoy bien cuando por dentro te estás cayendo a pedazos. El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no te identifiques con ese dolor, que lo observes, que lo habites, que lo trasciendas, porque solo el dolor que aceptas te transforma, el que niegas te encadena. Y aquí te lanzo una provocación que tal vez te incomode. ¿De verdad has sanado o solo has cerrado el corazón para no volver a ser herido? Porque muchos creen que sanar es no volver a confiar. Es decir, nunca más. Es construir muros, volverse fríos, blindarse emocionalmente. Pero eso no es sanación. Eso es evitar. Eso es miedo. Y mientras el miedo decida por ti, el amor nunca tendrá espacio para entrar de nuevo. ¿Y sabes cuál es el verdadero desapego? Es poder mirar atrás con gratitud y decir, no me pertenecías, pero te amé. Es recordar sin dolor, es aprender sin resentimiento, es soltar sin endurecer. Sanar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Sanar no es cerrar el corazón, es abrirlo, sabiendo que ya no sangra. Carl Jung no hablaba desde la teoría, hablaba desde el abismo, desde ese lugar donde el alma se rompe para nacer de nuevo. Él decía que la verdadera libertad emocional no es olvidar lo vivido, sino atravesarlo con los ojos abiertos, sin convertirlo en una prisión. La clave no está en huir del pasado, sino en mirarlo de frente, absorber su lección y soltarlo, sin cadenas, sin llanto, sin culpa. Esa es la alquimia del alma, ese es el verdadero renacer. ¿Quieres sanar? Entonces deja de aferrarte, sin necesitar revivir. Es aprender pecado viejo. Sanar no es negar lo que fue. Es sin agradecer necesitar revivir. Es aprender sin temer repetir. Es dejar espacio para lo nuevo, sin cargar con la sombra de lo viejo. Sanar no es endurecerte, sino aprender a sentir sin convertir cada emoción en un ancla. No es dejar de amar, es amar con los ojos abiertos, sin adicción, sin necesidad, sin miedo. No es olvidar a quien fue parte de tu historia, es soltarlo con gratitud, sin convertir su ausencia en una herida perpetua. El amor no es el problema ha sido la manera en que lo entendiste. Si lo viviste desde el vacío, lo recordarás como dolor. Si lo usaste para tapar heridas, lo transformarás en adicción. Si lo confundiste con posesión, entonces su ausencia parecerá muerte. Pero el amor auténtico, ese que no exige ni encadena, ese que nace de la abundancia interna, ese amor no duele, ese amor libera. Y cuando lo descubres, todo cambia. Cuando aprendes a amar sin esclavitud emocional, cuando dejas de necesitar que el otro te complete, comprendes la verdad más brutal y hermosa. El amor nunca vino de afuera, siempre estuvo en ti. Y cuando entiendes eso de verdad, ya no temes soltar, porque soltar no es perder, soltar es regresar a casa. Aquí llega el momento clave. Porque sí, ahora sabes lo que significa soltar. Ahora sabes que sanar no es cerrar el corazón, sino abrirlo de otra manera. Pero,
¿Y luego qué? ¿Cómo conviertes todo este terremoto interno en una evolución real? ¿Cómo haces que ese duelo, ese vacío, esa grieta que dejó el otro, no te convertirá en un ser más frío, sino en alguien más profundo? Aquí es donde se forjan los invencibles. El dolor de soltar a alguien no es solo emocional, es físico. Se siente en el pecho como si algo dentro se rompiera. Te hace cuestionarte, te empuja a repasar cada escena, cada palabra, cada error. Pero si no usas ese dolor como un peldaño hacia tu transformación, entonces sí, el sufrimiento te destruye. Pero si lo conviertes en tu maestro, si lo dejas guiarte hacia lo que no habías querido ver, entonces te eleva. Jung lo dijo sin rodeos. No hay toma de conciencia sin dolor. ¿Creías que ibas a despertar sin sangrar? Las heridas no llegan para moldete. ¿Creerías que ibas a despertar sin sangrar? Las heridas no llegan para castigar. Llegan para sacarte del letargo, para romper el molde en el que viven dormidos, para enseñarte lo que tu ego no quería aceptar, que te perdiste de ti por intentar retener lo que no era tuyo, que confundiste amor con necesidad, que te conformas con menos de lo que mereces. El dolor tiene un propósito, revelarte a ti mismo, pero muchos eligen encadenarse al sufrimiento, lo revive, lo narran, lo convierten en su identidad. Soy la persona que fue herida, y así se congelan en una versión diminuta de lo que podrían ser. Pero tú tienes otra opción. Puedes decidir que ese dolor no es tu verdugo, sino tu fuego, que cada engaño es una lección brutal que no puedes ignorar, que cada límite que no pusiste, cada señal que ignoraste, cada abandono que permitiste, es ahora parte de un mapa hacia tu grandeza. Usa enviado, perdiste la fe en ti. Usa eso para reconstruir con pilares más sólidos. ¿Sientes que te vaciaste por dar demasiado? Aprende a poner límites con amor. ¿Te perdiste por entregarte sin reservas? Es hora de recuperarte, sin rencor. Cada cicatriz no es un defecto, es una prueba, una marca sagrada de que sobreviviste. Pero aquí está la diferencia entre los que avanzan y los que se estancan. Los primeros usan su historia como impulso, los segundos como excusa. Soltar no te debilita, te revela. Muchos creen que al soltar a alguien pierden una parte de sí, pero es al revés. Cuando sueltas, te reencuentras. Porque soltar no es borrar lo vivido. Es dejar de repetirlo en tu mente como una plegaria enferma. Es aprender a avanzar sin que tu historia te arrastre como un cadáver. Y aquí ocurre la verdadera metamorfosis. Si después de atravesar el infierno sigues siendo el mismo, no aprendiste nada. Pero si deja que ese infierno te queme hasta los cimientos y aún así te levantas, entonces todo tuvo sentido. El dolor no está aquí para soportarte, está aquí para pulirte, para convertirte en alguien más sabio, más lúcido, más real. No dejes de amar, aprende a amar con ojos despiertos. No dejes de confiar. Aprende a ver a quién sí y a quién no. No hay cargos por rencor. Agradece lo vivido y suéltalo. La vida no se trata de evitar el dolor, se trata de usarlo para tu evolución. Y si ahora estás en pleno duelo, en medio del desapego, si sientes que soltar te está arrancando la piel, escúchame bien, no estás perdiendo, estás creciendo. No estás dejando atrás algo tuyo, estás liberando espacio para una versión más integrada de ti. No estás renunciando al amor, estás aprendiendo a experimentarlo sin cadenas. No estás condenado a repetir, estás adquiriendo el poder de elegir distinto. Y ahora viene la pregunta que cambiará todo. ¿Cómo vas a usar este dolor? Porque la historia que ya viviste no puedes reescribirla. Pero la historia que empieza hoy es toda tuya. Y este es el paso final. Avanzar con plenitud. No por orgullo, no por olvido, sino por convicción. Soltar a alguien no es un final. Es el portal hacia una vida nueva. Solo estás. No solo estás cerrando una relación, estás soltando la falsa idea de que necesitabas a alguien para estar completo. Estás regresando a ti. Estás reclamando tu energía. Estás renaciendo desde la libertad, no desde la dependencia. Pero cuidado, muchos sueltan con las manos, pero se quedan atrapados con el alma. Siguen revisando recuerdos.
Sigue esperando, en silencio, que el otro regrese. Siguen encadenados a lo que pudo ser. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. No puedes avanzar mientras tu mirada esté pegada al pasado. No puedes construir el nuevo tú si sigues obsesionado con lo que ya fue. Ahora es lo que fue, ya cumplió su propósito. Ahora es tiempo de reclamar el tuyo. Y eso es lo que vamos a explorar en el siguiente punto. ¿Hasta cuándo vas a seguir prisionero de una historia que ya terminó? ¿Cuánto más vas a postergar tu libertad mientras te encadenas, sin darte cuenta, a los fantasmas del pasado? Muchos creen que han soltado solo porque ya no envían mensajes, porque han dejado de llamar, porque han dicho, con la voz temblando, que están bien. Pero en la oscuridad del silencio, en lo más íntimo de su mente, siguen atados. Siguen reviviendo conversaciones que ya no existen. Sigue dando vida a un recuerdo que, aunque duele, les resulta familiar. Siguen esperando, en secreto, que el destino les devuelva lo que creen haber perdido. Eso no es soltar, eso no es sanar, eso no es libertad, es una celda emocional disfrazada de autosuficiencia. La mente estoica no se engaña con apariencias. El sabio no confunde el hábito con la sanación, porque no basta con que alguien ya no esté presente básicamente si aún vive dentro de ti como un eco que dirige tus decisiones, que interfiere en tus vínculos, que se instala en tus pensamientos cada vez que el mundo te recuerda que alguna vez fuiste amado. Ese apego invisible, esa sutil prisión emocional, es la más peligrosa de todas. Vista. No se nota una vista simple. Nadie te confronta por ella, pero te consume, silenciosa, persistente, mortal. Imagina a alguien que asegura haber superado una relación, pero no puede evitar revisar las redes sociales de esa persona. Cada canción lo transporta a un momento perdido. Cada nueva conexión es una comparación. Cada noche es un desfile de ¿qué hubiera pasado si aparentemente ha seguido adelante? Pero internamente, su alma está detenida en el mismo punto donde todo se rompió. Y lo más desgarrador es que ni siquiera lo sabe. Algún jueves corre. Se convencerá de que el tiempo lo curará, de que algún día dejará de doler, de que la nostalgia es natural. Pero el tiempo no sana lo que tú insistes en seguir reviviendo. El tiempo solo corre. Eres tú quien decide si caminas con él o te quedan congelados. No, aquí está la verdad cruda que no todos están listos para escuchar. No es esa persona la que te dejó un vacío. Ese vacío ya estaba ahí. Lo que ocurrió es que mientras esa persona estaba en tu vida, tú proyectaste en ella la ilusión de completarte. Creíste que su amor te daba algo que tú no sabías darte. Pensaste que su presencia ocultaba las partes tuyas que aún no habías aprendido a abrazar. Pero eso no. Por eso cuando se fue, no solo perdiste a alguien, sentiste que te perdiste a ti mismo. Pero eso no fue amor. Fue dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Y aquí viene el golpe más honesto que puedas recibir. Te pondrás si no te haces responsable de ese vacío, lo repetirás una y otra vez. Buscarás a la próxima persona con la esperanza de que esta vez sí funcione. Y pondrás tu felicidad, otra vez, en manos ajenas, como un rehén esperando su rescate. El resultado será siempre el mismo: pérdida, desilusión, vacío. La única relación que necesitabas sanar era la relación contigo. Y mientras no lo hagas, ninguna pareja será suficiente. Ninguna presencia será constante. Ningún amor será pleno. Imagina despertar un soy ahora. Imagina lo contrario. Imagina despertar un día y saber, con una paz imperturbable, que tu bienestar no depende de nadie. Imagina amar sin temor a perder, porque ha descubierto que no hay pérdida posible cuando el centro está en ti. Imagina construir la clase de vínculos que nacen de la abundancia, no del hambre emocional. Esa es la libertad real. Eso es desapegarse de la conciencia. Dedo. No se trata de volverse frío. No se trata de fingir indiferencia. Se trata de reconocer que el amor verdadero no se mide por cuánto te destruye su ausencia, sino por cuánto te construye en su recuerdo. Se trata de recordar con gratitud, no con dolor.
de entender que tu valor no fluctúa según quién se queda o quién se va. Se trata de recuperar tu poder, no para vengarte, sino para redirigir tu energía hacia ti. Porque la vida sigue, pero tú, ¿estás avanzando con ella o sigues atrapado en lo que ya no existe? Hay quienes se pasan la vida mirando hacia atrás, como si en algún rincón del pasado encontrarán una explicación. Se aferran a una nostalgia manipulada, a una versión idealizada de lo que fue. Esperan respuestas que jamás llegarán. Recuerdan lo que vivieron como si hubiera sido perfecto, cuando en realidad muchas veces fue una ficción construida para sobrevivir a la soledad. Y mientras tanto, la vida simplemente pasa. Cada día que gastas lamentando lo que perdiste es un día que te alejas de lo que podrías estar construyendo. Cada vez que le das tu energía a alguien que ya no forma parte de tu presente, estás hipotecando tu paz a un pasado que no volverá. Cada vez que te repites que sin esa persona no puedes ser feliz, te robas a ti mismo la oportunidad de descubrir que sí puedes. ¿Cuánto más vas a seguir encadenado a algo que ya no existe? Porque llega un momento en que la decisión de soltar ya no es una opción emocional, es un acto de supervivencia espiritual. Cuando decide avanzar, de verdad, algo se enciende dentro de ti. Ya no necesitas volver a lo que fuiste, porque empiezas a construir algo que nunca había sido. Ya no sientes que el amor se ha perdido, porque descubres que siempre estuvo en ti. Ya no ves la pérdida como un castigo, porque comprendes que la vida no te quita, te revela. Y ese es el punto de inflexión. Ese es el verdadero despertar. El día que deja de esperar que alguien te complete. El día que reconoces que el amor no es posesión, es presencia. Que no es necesidad, es elección. Ese día, el apego se rompe. Ese día, deja de ser prisionero. Ese día, comienzas por fin a vivir. Así que dime, ¿estás listo para dejar de mirar atrás? ¿Estás preparado para caminar sin cadenas? ¿Estás dispuesto a dejar de mendigar en la historia que ya fue y empezar a escribir una que te pertenezca? Porque cuando entiendes esto, cuando lo sientes en lo más profundo, ya no hay vuelta atrás. Avances, pero esta vez, sin miedo, sin cadenas, sin dependencias. Y lo más poderoso de todo, avanzas contigo. Es una traducción, este canal no es un rincón más de Internet. Es una trinchera emocional, un templo estoico en medio del caos, un espacio donde vas a dejar de sobrevivir y vas a empezar a despertar. Así que dime, ¿vas a salir de este video igual que entraste? ¿O vas a tomar una decisión ahora mismo, en este instante, que marca el principio de algo grande en tu vida? Aquí, porque a partir de aquí, solo hay dos caminos: volver a tu zona de confort, al ruido, a la negación, o suscribirte y comprometerte con tu despertar. Pero, si eliges quedarte, te prometemos que no vas a volver a ver la vida igual. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, soltar es el primer paso, pero caminar sin miedo. Eso es lo que te hará libre. Y tú lo sabes. Ya no hay marcha atrás. Haz clic, suscríbete y empieza por fin a vivir de verdad.